En 1978, Superman hizo creer a millones de personas que los héroes existían, pero en la vida real, muchos de los actores que participaron en la película tuvieron que vivir a la sombra de la enfermedad, la adicción y los accidentes. Ni siquiera Christopher Reeve pudo escapar de la tragedia de la parálisis, mientras que otros lograron mantenerse en el candelero de Hollywood. ¿Qué sucedió realmente? Descubramos las verdades ocultas y honremos el legado que dejaron. Comencemos. Christopher Reeve como Superman y Clark Kent. A los 26 años, Christopher Reeve encarnó magistralmente a Clark Kent, Superman, en la exitosa película Superman de 1978, convirtiéndose en la imagen inmortal del héroe perfecto durante la época dorada del cine. El papel no solo lo convirtió en una estrella mundial, sino que también lo encasilló como el hombre de acero, una carga oculta para su prometedora carrera. Detrás de ese deslumbrante foco de atención, pocos podían imaginar que una década después, el destino le depararía el mayor golpe de su vida. Nacido el 25 de septiembre de 1952 en Manhattan, Nueva York, Christopher Reeve se encontraba en la cima de su carrera y disfrutaba de una vida plena junto a su esposa Dana Morosini cuando la tragedia lo golpeó el 27 de mayo de 1995. Durante una competición ecuestre en Culpeper, Virginia, su caballo se detuvo bruscamente, lanzando a Reeve hacia adelante, quien golpeó su cabeza con fuerza contra el suelo. El accidente le fracturó 2 vértebras cervicales, lo que le provocó cuadriplegia y la pérdida de la capacidad de respirar sin ayuda. En tan solo una noche, el héroe de una generación quedó postrado en una cama de hospital, completamente dependiente de máquinas. Aún así, Dana permaneció a su lado sin separarse, convirtiéndose en su único apoyo y en la voz valiente que le brindó fortaleza espiritual durante los siguientes 9 años. Su amor, que parecía destinado a terminar en lágrimas, se transformó en una luz radiante durante los días más oscuros de la vida de Reeves. El 10 de octubre de 2004, Christopher Reeve falleció a los 52 años debido a una insuficiencia cardíaca relacionada con complicaciones derivadas de una úlcera por presión causada por parálisis. Su patrimonio neto al momento de su muerte se estimaba en alrededor de $10 millones. Pero esa cifra jamás podría medir el legado espiritual que dejó. En el funeral celebrado en Juilliard, más de 900 personas acudieron a presentar sus respetos, entre ellas Robin Williams, Meryl Streep y otros que alguna vez lo consideraron un héroe. En su mano, al fallecer, aún llevaba su anillo de bodas, símbolo del amor inquebrantable entre él y Dana, quien fallecería tan solo 17 meses después. Margot Kidder como Lois Lane. Cuando Margot Kidder tenía 30 años, dio vida al personaje de Lois Lane en Superman, 1978. Una reportera perspicaz, intrépida y cautivadora del Daily Planet. Con sus ojos brillantes y su voz inconfundible, Kidder no solo fue la compañera perfecta de Christopher Reeve, sino que también se convirtió en el referente para innumerables Lois que vendrían después. Sin embargo, tras esa sonrisa hollywoodiense se escondía un alma intensa, rebelde y profundamente atormentada. Nacida el 17 de octubre de 1948 en Yellowknife, Canadá, Margaret Ruth Kidder irrumpió en Hollywood con un encanto cautivador y un espíritu libre. Pero la fama no pudo ocultar su oscuridad interior. Le diagnosticaron trastorno bipolar a una edad muy temprana, una condición que la arrastró al círculo vicioso de la medicación y la autodestrucción. En 1996, todo Estados Unidos se conmocionó cuando Kidder desapareció durante varios días y fue encontrada en un estado de angustia, con el cabello cortado de forma desigual, tirada entre los arbustos del jardín de un desconocido. Aunque regresó a la vida pública con valentía, siempre la acompañó un dolor silencioso por la enfermedad, la presión de la fama y las historias de su vida que Hollywood nunca contó. En sus últimos años, vivió recluida en Livingston, Montana, rodeada de montañas y de los lobos a los que alimentaba regularmente desde el porche de su casa. Una vez dijo que si moría, simplemente la envolvieran en una sábana y dejaran que los lobos se la llevaran. El 13 de mayo de 2018, Margot Kidder falleció a los 69 años. Posteriormente se confirmó que la causa de su muerte fue una sobredosis intencional de medicamentos y alcohol, un fallecimiento que se cree voluntario,
aunque sigue siendo un tema controvertido entre familiares y amigos. Su patrimonio neto era de aproximadamente $3 millones. En el recuerdo de quienes la amaron, quizás la imagen más hermosa sea la de una solitaria Margot en medio de la naturaleza salvaje de Montana, con la mano rozando el pelaje de un lobo y una sonrisa a la vez salvaje y dulce. Gene Hackman como Lex Luthor. A los 48 años, Gene Hackman dejó una huella imborrable con su interpretación del legendario villano Lex Luthor en Superman, 1978. Un personaje astuto, despiadado y sumamente inteligente que desafió directamente al símbolo de la justicia, Superman. En aquel entonces, Hackman ya era un veterano de Hollywood, ganador de un Oscar y reconocido como uno de los tipos duros más grandes de la pantalla. Pero nadie podría haber predicho que, casi medio siglo después, entraría en un capítulo final de su vida extrañamente solitario y envuelto en misterio. Nacido el 30 de enero de 1930 en San Bernardino, California, Eugene Allen Hackman dijo una vez que vivía en su propia película mientras su memoria comenzaba a deteriorarse debido al Alzheimer. Tras años de retirarse de la vida pública, Hackman vivió recluido con su segunda esposa, la pianista clásica Betsy Arakawa, en una remota mansión en Santa Fe, Nuevo México. Pero en febrero de 2025, la tragedia se abatió sobre él. Betsy falleció el día 11 a causa de un virus poco común. Hackman, que padecía una grave cardiopatía y demencia avanzada, ya no era capaz de reconocerse ni de cuidar de sí mismo. Gene Hackman falleció el 17 de febrero de 2025 a los 95 años. Su patrimonio neto se estimaba en unos $80 millones, pero su testamento, en el que legaba todos sus bienes a su esposa, generó controversia, ya que ambos murieron con menos de una semana de diferencia. Según los datos de un marcapasos, tanto él como su esposa llevaban varios días muertos cuando sus cuerpos en estado de descomposición fueron descubiertos en habitaciones separadas de la casa. La imagen de su cuerpo tendido en silencio junto a un bastón y unas gafas de sol, y Betsy desplomada junto a un frasco de pastillas derramado, evocaba una escena de desolación y soledad escalofriantes. Tras más de 30 años juntos en silencio, sus muertes en una casa que nadie visitaba, sin cámaras de vigilancia ni familiares cerca, conmocionaron al mundo. En el recuerdo de sus amigos y familiares, no era solo el supervillano de película, sino un esposo devoto, un padre complejo pero sincero y, en definitiva, un artista que terminó su vida en silencio, como si hubiera elegido desvanecerse como en la escena final de una película. Marlon Brando como Jor-El. Marlon Brando tenía 54 años cuando hizo una breve pero impactante aparición en Superman 1978 como Jor-El, el padre biológico de Superman. Aunque solo apareció en los primeros minutos de la película, Brando recibió un salario récord para la época, demostrando su inmenso poder estelar e influencia en Hollywood. Con una mirada melancólica, una presencia imponente y una voz profunda y cautivadora, Brando no solo interpretó a un padre extraterrestre, sino que parecía reflejar su propia esencia, un hombre brillante marcado por la tragedia. Paul Sambote. Nacido el 3 de abril de 1924 en Omaha, Nebraska, Marlon Brando creció en una familia desestructurada con un padre abusivo y una madre alcohólica. Estos traumas infantiles moldearon su personalidad rebelde, desafiante e intransigente. Desde muy joven, Brando se convirtió en un pionero del método de actuación, alcanzando la fama con papeles como el de Stanley en Un tranvía llamado Deseo y el de Terry en La ley del silencio. Pero fuera de la pantalla, era un auténtico chico malo, famoso por sus numerosas y complicadas aventuras amorosas, su adicción al sexo y a la comida, y sus declaraciones escandalosas. En una ocasión, declaró haber tenido experiencias homosexuales y no avergonzarse de ello. Su vida familiar fue una sucesión de tragedias. Su hijo Christian fue condenado por el asesinato del novio de su hermana y su hija Cheyenne se suicidó desesperada. Estos desastres personales, junto con innumerables demandas y costosos divorcios, dejaron a Brando en una situación financiera precaria en sus últimos años. El 1 de julio de 2004, Marlon Brando falleció en Los Ángeles a los 80 años a causa de una insuficiencia respiratoria y cardíaca.
con un peso superior a los 136 kilogramos en ese momento. Vivió recluido, sumido en la soledad y la enfermedad. Aunque su patrimonio neto rondaba los $20 millones, su vida fue una caótica sinfonía de genialidad, deseo y profunda soledad. Cuando Brando dijo, "No me importa lo que la gente piense de mí", realmente vivió así, rompiendo todas las reglas, desafiando todas las normas y dejando un legado irreemplazable en la historia del cine. Terence Stamp como el General Zod. A los 40 años, Terence Stamp infundió terror en todo el universo DC con su interpretación del General Zod, el enemigo más peligroso de Superman en Superman, 1978. Con una actitud serena, una mirada gélida y una voz imponente, Stamp no solo asombró al público, sino que también consolidó su estatus como uno de los villanos más memorables de esa época cinematográfica. Sin embargo, tras esos fríos ojos azules no solo se escondía un dictador alienígena, sino un hombre dividido entre dos mundos, el brillo del cine y una atormentada vida interior. Nacido el 22 de julio de 1938 en el este de Londres, Terence Henry Stamp había sido amante de leyendas como Brigitte Bardot, Julie Christie y Jean Shrimpton. Una vida amorosa tan turbulenta que los tabloides seguían cada uno de sus movimientos. Pero cuando Shrimpton lo dejó, Stamp se derrumbó. Desapareció de Hollywood, abandonando la fama para refugiarse en monasterios de la India, donde se sumergió en la meditación y la búsqueda de la iluminación espiritual. Dijo que en ese momento ya no sabía quién era fuera del foco mediático. Esos años de retiro lo transformaron, marcando un extraño punto de inflexión, de símbolo sexual a ermitaño filosófico. Más tarde, recordó con amargo humor que, tras aferrarse a la sexualidad durante 60 años, lo habían derribado del caballo y sintió alivio. En 2025, Terence Stamp cumplió 87 años. Seguía vivo, meditando y vistiendo el mismo traje de 1968, un símbolo de atemporalidad. Su patrimonio neto rondaba los $10 millones, pero ninguna cifra podía cuantificar la enigmática presencia que dejó en el corazón de los espectadores. Se acabaron las noches desenfrenadas y los papeles de villano. Ahora Stamp prefiere el yoga al deseo, la quietud al caos. Jackie Cooper como Perry White. Jackie Cooper tenía 56 años cuando regresó a la escena pública gracias a su papel de Perry White, el irascible pero íntegro redactor jefe del Daily Planet en la saga de Superman de 1978. Con una actuación sincera y una presencia imponente, Cooper no solo dio vida a un personaje secundario clásico, sino que demostró que una estrella infantil de la década de 1930 podía perdurar en un Hollywood transformado. Pocos sabían que, al gritar "por el fantasma del gran César", también cargaba con una vida entera de dificultades, amargura y una extraordinaria resiliencia. Nacido el 15 de septiembre de 1922 en Los Ángeles, John Cooper Jr. entró en el mundo del cine antes incluso de saber leer guiones. Desde un niño encantador en la serie Our Gang hasta una nominación al Oscar por Skippy con tan solo 9 años, Jackie encarnó en su momento el sueño americano. Pero su infancia no fue un cuento de hadas. Su madre biológica la maltrataba emocionalmente, y su tío, que también era su director, llegó a amenazar con dispararle a su querido perro solo para hacerlo llorar en una escena. Tras la Segunda Guerra Mundial, al estancarse su carrera, Cooper cayó en la depresión y el alcoholismo. Pero en lugar de rendirse, decidió alejarse del foco de atención de Hollywood, mudarse a Nueva York, empezar de cero y reconstruir todo, desde los escenarios de Broadway hasta la televisión, pasando de actor a director e incluso dirigiendo un estudio de producción. Juró no volver a actuar, pero regresó, discretamente y con valentía. El 3 de mayo de 2011, Jackie Cooper falleció en Santa Mónica, California, a los 88 años. Su muerte fue declarada por causas naturales y falleció en paz, sin escándalos ni trágicos últimos momentos. Su patrimonio neto era de aproximadamente $5 millones. Tituló sus memorias: "Por favor, no disparen a mi perro", no solo un guiño a su doloroso pasado, sino también una forma humorística de perdonar. Y eso fue lo que Jackie Cooper legó al mundo: una vida de honestidad, valentía y crecimiento constante.
Valerie Perrine como Eve Teschmacher. A los 35 años, Valerie Perrine se convirtió en un símbolo sexual de la pantalla grande con su papel de Eve Teschmacher, la amante coqueta pero seductora de Lex Luthor en Superman, 1978. Con una sonrisa pícara, una figura deslumbrante y un estilo cómico y desenfadado, Penny aportó un soplo de aire fresco a un universo cinematográfico repleto de héroes rígidos. Aunque se trataba de un papel secundario, marcó uno de sus últimos momentos estelares antes de que su carrera decayera gradualmente debido a malas decisiones y a un Hollywood cada vez más insensible hacia las mujeres que habían superado su mejor momento estético. Nacida el 3 de septiembre de 1943 en Galveston, Texas, Valerie Richie Peer fue considerada una sensación de la década de 1970. Saltó a la fama como Honey Bruce en Lenny, 1974, obteniendo una nominación al Oscar y un premio en el Festival de Cine de Cannes. Un salto espectacular de bailarina de Las Vegas a actriz principal. Pero más allá de los focos llegaron años caóticos, relaciones complejas con celebridades, rumores de drogas y una carrera que comenzó a descarrilar después de Can't Stop the Music, 1980. En una ocasión, escapó por poco de la masacre de la familia Manson gracias a un cambio de turno de última hora, un detalle fatídico que la atormentó. Con el paso del tiempo, Pne cayó en el olvido, viviendo discretamente en papeles cada vez más secundarios y con una vida limitada por la enfermedad de Parkinson, diagnosticada en 2015. En 2017, tuvo que someterse a una cirugía dental debido a los efectos secundarios del tratamiento. Una antigua estrella de la belleza ahora lucha con las funciones más básicas. En 2025, Valerie Perrine tenía 82 años y vivía recluida en Beverly Hills, California. Su patrimonio neto se estimaba en alrededor de $1 millón, una cifra modesta en comparación con la deslumbrante fama que alguna vez tuvo. Su vida fue narrada en el documental de 2020 Valerie, donde el público fue testigo de cómo una estrella que alguna vez brilló fue consumida gradualmente por el tiempo y la enfermedad. Sin embargo, a pesar de los temblores propios del Parkinson, aún conserva una gracia singular, de esas que solo puede poseer alguien que ha visto tanto la cima como el abismo y ha vivido para contarlo. Jack O'Halloran como Non. Cuando Jack O'Halloran tenía 35 años, provocó escalofríos en el público de todo el mundo con su interpretación de Nan, el carnicero gigante, mudo y brutal en Superman 1978. Con su imponente estatura y la mirada perdida de un niño perdido tras una fuerza descomunal, O'Halloran no necesitaba ni una sola palabra para infundir miedo en pantalla. Pero pocos sabían que, tras ese personaje aparentemente impasible, se escondía un hombre que había vivido bajo los focos del boxeo, entre sombras criminales y secretos que Hollywood jamás se atrevió a tocar. Nacido el 8 de abril de 1943 en Filadelfia, Jack O'Halloran creció bajo una identidad oculta. Era el hijo ilegítimo del notorio jefe mafioso Albert Anastasia, fundador de Murder, Inc., y una de las figuras más despiadadas de la mafia estadounidense. Aunque no se crió públicamente en el mundo del hampa, O'Halloran se vio inmerso desde joven en su red de poder y violencia, trabajando como matón, custodiando casinos clandestinos y lucrándose con operaciones de apuestas ilegales vinculadas al boxeo. En un momento dado, parecía destinado a heredar el legado criminal de su padre, pero conflictos internos, la traición de sus socios y una purga casi fatal lo obligaron a esconderse durante un tiempo en Boston. Ese fue el punto de inflexión. Abandonar el mundo del hampa no fue fácil. Lo perseguían, le cortaban el contacto con otras personas y casi lo dejaban sin nada. Pero decidió empezar de nuevo. Regresó a los escenarios, incursionó en el cine y cosechó un éxito temprano con Adiós, mi amor, en 1975. En 2025, Jack O'Halloran tenía 82 años. Llevaba una vida tranquila, aunque seguía participando en eventos para fans y escribiendo libros, entre ellos Family Legacy. Unas memorias controvertidas sobre sus vínculos con la mafia. Su patrimonio neto se estimaba en alrededor de $1 millón. No era una fortuna, pero nunca persiguió la riqueza material. Para él, la fama no proviene del dinero ganado, sino de superar los fantasmas de su pasado. Ned Beatty como Otis. A sus 41 años,
Ned Beatty hizo reír y, en ocasiones, estremecer al público con su papel de Otis, el torpe, codicioso y algo ingenuo lugarteniente de Lex Luthor en Superman, 1978. Aunque era un personaje secundario, Beatty aportó un encanto sutil y único. No solo era el alivio cómico, sino el contrapunto entre la tensión del villano y la nobleza del héroe. Ese papel marcó un hito en una carrera cinematográfica que abarcó 5 décadas, durante las cuales Beatty se convirtió en un rostro familiar que todos reconocían, aunque pocos pudieran identificarlo al instante. Nacido el 6 de julio de 1937 en Louisville, Kentucky, Ned Thomas Beatty comenzó su carrera en coros de iglesia antes de subir al escenario del teatro a los 19 años. No era la típica estrella de cine. Sin glamour ni aura de superestrella, su sencillez y honestidad lo convirtieron en uno de los actores de reparto más fiables de Hollywood. Aunque a menudo encasillado en papeles cómicos, torpes o de personajes regordetes y entrañables, Beatty también ofreció momentos memorables, como en Deliverance, 1972, o Network, 1976. Esta última le valió una nominación al Oscar. Aunque en ocasiones expresaba su frustración por no recibir papeles protagónicos, nunca guardó rencor. «Me da pena la gente que tiene que ser estrella», dijo una vez. «No es nada natural». El 13 de junio de 2021, Ned Beatty falleció en su casa de Los Ángeles a los 83 años. La causa de su muerte se mantuvo en privado, pero se cree que estuvo relacionada con la edad y el deterioro de su salud. Su patrimonio neto se estimaba en unos $5 millones. No es una fortuna, pero sí un testimonio de una carrera incansable con más de 160 papeles cinematográficos, sin escándalos ni grandes tragedias. Ned Beatty vivió y se fue de la misma manera que aparecía en la pantalla, con discreción, constancia y dejando tras de sí una cálida sonrisa en cada aparición. Sarah Douglas como Ursa. A los 26 años, Sarah Douglas ofreció una brillante interpretación de Ursa, la despiadada guerrera kryptoniana en Superman, 1978, un papel que la catapultó a la fama mundial. Con sus rasgos angulosos, su mirada penetrante y su aura gélida, Douglas se convirtió en un ícono de las villanas en el género de la ciencia ficción. Incluso junto a grandes nombres como Marlon Brando y Gene Hackman, destacó por su presencia peligrosa y su imponente belleza, una interpretación icónica de la que nunca se desvinculó por completo a lo largo de su carrera. Nacida el 12 de diciembre de 1952 en Stratford-upon-Avon, Sarah Douglas se formó en el National Youth Theatre y en el Rose Bruford College antes de dedicarse profesionalmente a la actuación. Y aunque superó a más de 600 aspirantes para conseguir el papel de Ursa, su camino más allá de los focos no fue fácil. Hollywood en la década de 1980 fue implacable con las mujeres fuertes como ella. Douglas se ha pronunciado en contra de la discriminación de género y la discriminación por edad en la industria cinematográfica. Tras Superman 2 y su papel de villana como la Reina Tamas en Conan el Destructor, su carrera cinematográfica se fue orientando gradualmente hacia papeles secundarios, apariciones en televisión y proyectos de bajo presupuesto, a pesar de su innegable talento y carisma. En 2025, Sarah Douglas tenía 73 años y seguía activa en la industria del entretenimiento, desde el teatro y la televisión hasta el doblaje de series animadas de superhéroes. Aparece con frecuencia en convenciones de fans, especialmente en eventos dedicados a la franquicia de Superman, donde siempre es recibida como una leyenda viva. Su patrimonio neto se estima en alrededor de $2 millones, una cifra modesta comparada con el impacto cultural de Ursa, pero un fiel reflejo de una carrera perseverante y digna que nunca se basó en el glamour, sino que siempre mantuvo la integridad. Glenn Ford como Jonathan Kent. A los 62 años, Glenn Ford ofreció una de las interpretaciones más cálidas y emotivas en Superman 1978, como Jonathan Kent, el tranquilo y diligente padre adoptivo de Clark Kent. Aunque solo aparece en las primeras escenas de la película, su mirada amable, su voz suave y su sencilla filosofía de vida dejaron una profunda huella, recordándonos que incluso los superhéroes necesitan un corazón bondadoso para crecer. Sin embargo, tras los focos de Hollywood,
Glenn Ford representaba un marcado contraste entre su imagen en pantalla como padre ideal y una vida privada llena de contradicciones, escándalos y secretos asombrosos. Nacido el 1 de mayo de 1916 en Saint-Christine du Québec, Glenn Ford irrumpió en el cine con su atractivo físico y un estilo interpretativo natural, convirtiéndose rápidamente en uno de los galanes más solicitados de las décadas de 1940 a 1960. Pero más allá de la fama, se vio envuelto en una vida de control y caos. Ford era conocido por grabar todas sus conversaciones telefónicas durante más de 40 años, no solo con sus amantes, sino también con políticos, celebridades y colegas cercanos. La lista de personas cuyas conversaciones fueron grabadas en secreto incluía desde Richard Nixon y Ronald Reagan hasta Frank Sinatra, Lucille Ball y Ava Gardner. El sistema no solo servía para preservar recuerdos, surgió de la inseguridad, los celos y una obsesión con la traición. Lo instaló inicialmente para espiar a su primera esposa, Eleanor Powell, sospechando que descubriría sus numerosas infidelidades. Finalmente, Powell se divorció de él por infidelidad y comportamiento cruel. Ford mantuvo relaciones sentimentales con al menos 146 actrices, entre las que destaca su relación intermitente de décadas con Rita Worth, su coprotagonista en Hilda, 1946. A pesar de tener sus propias familias, ambos siguieron juntos hasta principios de la década de 1980. Él también tuvo relaciones con Joan Crawford, Brigitte Bardot, Marilyn Monroe, Judy Garland y muchas otras estrellas. Muchos de estos romances fueron pasajeros, dejando tras de sí 4 matrimonios fallidos y la reputación de ser incapaz de comprometerse. Exteriormente se mostraba refinado y digno, pero en sus diarios personales, Ford confesó sentimientos de vacío, monotonía y adicción a la conquista, lo que lo llevó al alcoholismo durante las décadas de 1950 y 1960, a pesar de seguir siendo una estrella de taquilla. Glenn Ford falleció el 30 de agosto de 2006 a los 90 años, tras años de lucha contra una enfermedad cardíaca y complicaciones circulatorias. Al morir, dejó una herencia de aproximadamente $12 millones. Pero lo que muchos lamentaron más fue cómo una leyenda otrora gloriosa se había sumido en la soledad y la enfermedad. Susannah York como Lara. A los 39 años, Susannah York interpretó a Lara, la madre biológica de Superman, en Superman 1978. Aunque apareció brevemente en flashbacks ambientados en el planeta Krypton, su delicada belleza, sus claros ojos azules y su porte regio capturaron a la perfección la imagen de una madre noble, inteligente y abnegada. Sin embargo, tras las luces de Hollywood, la vida real de Susannah York guardaba una profunda tristeza, no por escándalos, sino por el doloroso silencio que mantuvo hasta el final. Nacida en 1939 en Chelsea, Londres, Susannah provenía de una familia distinguida y se crió en un ambiente intelectual. Desde muy joven le apasionaba el teatro y mostraba un espíritu rebelde. Una vez la expulsaron por bañarse desnuda a medianoche en su colegio femenino, pero esa vena rebelde, unida a su talento natural, la ayudó a convertirse rápidamente en una figura clave del cine británico de los años 60, dejando su huella en Tom Jones, 1963, y alcanzando la cima artística con una nominación al Oscar por su papel de Alice en They Shoot Horses, Don't They, 1969. Sin embargo, dentro del glamuroso mundo del cine, Susannah York habló abiertamente sobre la asfixia y los prejuicios de género en la industria cinematográfica. A menudo se la veía más como una belleza inglesa que como una artista profunda, lo que la llevó a distanciarse de los papeles comerciales y a dedicarse al teatro, donde podía expresar plenamente sus emociones e ideas. A finales de 2010, tras enterarse de que padecía mioma múltiple, un tipo doloroso de cáncer de hueso, Susannah rechazó la quimioterapia. En cambio, optó por seguir actuando hasta el final, interpretando su último papel en el cuarteto de Ronald Harwood como despedida a su arte. El 15 de enero de 2011, falleció en el Hospital Royal Marsden a los 72 años. Su patrimonio neto se estimaba en unos $3 millones. Mark McClure, como Jimmy Olsen. A los 21 años,
Mark McClure interpretó al joven reportero Jimmy Olsen en la exitosa película Superman de 1978. Manteniendo el papel a lo largo de las 4 películas durante casi una década, McClure se convirtió en una figura indispensable junto a Clark Kent, un amigo leal e inocente siempre curioso sobre todo lo que sucede alrededor de Superman. En 1978, cuando Hollywood puso sus ojos en el mundo de los superhéroes, Mark fue el único miembro del reparto que mantuvo su papel de forma consistente a lo largo de toda la saga cinematográfica. Una hazaña excepcional y admirable. Pero antes de convertirse en un icono del universo DC, Mark McClure, nacido el 31 de marzo de 1957 en San Mateo, California, era simplemente un chico común que crecía en una América dividida e incierta, sin escándalos ni controversias. Su vida no estuvo marcada por la oscuridad. Sin embargo, conllevaba una sutil soledad. El éxito que había alcanzado tan pronto lo asfixiaba. Atrapado en la imagen de Jimmy Olsen, a Mark le resultó casi imposible liberarse de ese encantador personaje secundario. Los papeles protagónicos se fueron alejando y en los años siguientes solo apareció en papeles breves. En Regreso al Futuro, Smallville y la Liga de la Justicia, como si Hollywood solo lo recordara como un rostro del pasado. En 2025, Mark McClure tenía 68 años. Vive tranquilamente alejado de los focos, participando ocasionalmente en pequeños proyectos para honrar a los fans que aún lo recuerdan, sin escándalos, sin un legado ruidoso. Pero deja algo más, un recuerdo imborrable del Jimmy Olsen más amable y leal que jamás se haya visto en pantalla. Su patrimonio neto se estima en alrededor de $1 millón, suficiente para vivir modestamente, pero con orgullo en los corazones de quienes crecieron con la imagen de Superman. Aunque ya no estén entre nosotros, la luz que irradiaba el elenco de Superman de 1978 sigue brillando con fuerza en los corazones de los fans. Pero, ¿qué opinas? ¿Fue una maldición de Hollywood o simplemente el destino? Comparte tu opinión abajo y no olvides darle a me gusta y suscribirte para que podamos seguir descubriendo los misterios detrás de la pantalla grande.